Hablaré acerca de las funciones del epitelio. Son 6 epitelios el que tenemos. Empezaré por el epitelio plano simple. Está compuesto por células planas y achatadas. Este epitelio se encuentra, por ejemplo, en los riñones y en grandes cavidades como las del corazón. El epitelio cúbico simple está compuesto por células casi cuadradas de núcleo esférico y se encuentra en la glándula de la tiroides, en los tubos renales y en los ovarios. El epitelio cilíndrico simple, con células de forma columnar y núcleos ovalados, se ubican en las bases de las células. El epitelio cúbico estratificado es poco frecuente, pero se encuentra en capas en los conductos de las glándulas sudoríparas. El epitelio cilíndrico estratificado, con capas celulares profundas, y se encuentra en conductores excretores de las grandes glándulas. Como último tenemos el epitelio de transición. Se llama así porque antes se consideraba que se encontraba en el estratificado y el cilíndrico, y se encuentra en las vías urinarias y en la vejiga. De los epitelios tenemos 8 epitelios importantes, como por ejemplo tenemos el epitelio plano simple, cumple la función de intercambio en el endotelio, barrera del sistema nervioso central, intercambio de las sustancias. Por ejemplo, tenemos que son el endotelio vascular y los alvéolos. El epitelio cúbito simple cumple la función de excreción, secreción, absorción y conducción. Por ejemplo, tenemos en los conductos renales y las glándulas. El epitelio cilíndrico simple cumple la función de absorción y protección. Por ejemplo, tenemos que son en la adhesión de los cúbitos renales, las vesículas biliares y el estómago. El epitelio pseudoestratificado, por ejemplo, tiene la función de barrera y protección, ya que cumple la función que tenemos en los conductos renales y las glándulas endocrinas. El epitelio plano estratificado cumple la función de barrera y protección. Por ejemplo, tenemos que es el epidermis, la cavidad bucal y el lumen de la vagina. El epitelio cúbito estratificado cumple la función importante que es en la barrera y conducción. Por ejemplo, tenemos que en la unión anorrectal y en las glándulas exocrinas. El epitelio cilíndrico estratificado cumple la función importante que es en la barrera y conducción. Y por ejemplo tenemos que son en la unión anorrectal y en las glándulas exocrinas. El epitelio de transición, o también llamado urotelio, cumple la función importante que son en la transición de la vagina y la uretra. El epitelio glandular es un tipo de tejido que está encargado en recubrir a los órganos que secretan sustancias y a las células que secretan hormonas, también en la secreción de sustancias y funciones múltiples. El epitelio se encuentra en el tejido conectivo, donde es denominado glándulas. Su función principal del epitelio glandular es la secreción de sustancias y va a variar según el tipo de glándulas, como las hormonas, mensajeros químicos, leche de las glándulas mamarias, saliva y moco. También va a cumplir en la función en el acto sexual, ya que el epitelio glandular cumple la función de lubricación de los órganos sexuales. ¿Qué es el epitelio glandular? Son células glandulares que van a estar especializadas en la secreción de sustancias. Las células glandulares pueden estar dispersas entre otras células para formar una membrana epitelial o para formar órganos especializados como las glándulas. Se pueden dividir en glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Las glándulas exocrinas son las que vuelcan su secreción a una cavidad corporal. En estos casos sería, por ejemplo, las glándulas salivales y el páncreas. Este es el conducto ya mencionado, donde van a salir las sustancias, por eso le llaman secreción de sustancias a las glándulas. Esta es una glándula exocrina porque tiene un conducto y va a liberar ahí sustancias.
Las glándulas endocrinas, en cambio, no liberan sus sustancias hacia el exterior, sino lo hacen en un medio interno. Esta secreción, como es internamente, va a ir las sustancias hacia el vaso sanguíneo. Tenemos, por ejemplo, la hipófisis, la tiroides y los suprarrenales. Van a liberar, por ejemplo, lo que son las hormonas. Acá podemos observar una glándula endocrina. Lo de amarillo, los vasos sanguíneos, y la parte de abajo serían las hormonas. Como mencionaba, las hormonas se van a liberar mediante los vasos sanguíneos. O sea, no vamos a, como en el caso anterior, tener un conducto o alguna cavidad donde puedan liberar las glándulas endocrinas sus sustancias, sino lo van a hacer de manera en un medio interno. Hay una clasificación más de glándulas, que serían las glándulas mixtas. Un gran ejemplo es el páncreas, que puede realizar tanto la función endocrina, o sea, en su medio interno, o la función exocrina, donde libera sus sustancias mediante una cavidad. ¿Qué son y qué función tienen los epitelios sensoriales? Bueno, hay que recordar que el epitelio sensorial es el tipo de tejido epitelial que cumple una función sensorial, que es captar señales del entorno y va a transformarlas en impulsos nerviosos. Estas transformaciones se realizan por células conocidas como neuronas sensoriales o receptores, y se denomina transducción. Este mecanismo de transducción de señales permite decodificar los diversos tipos de estímulos, ya sean físicos o químicos, provenientes del exterior, transformándolos por mensajes interpretables por otras células o por los tejidos del organismo. Esto nos permite, como seres humanos y otros seres vivos, ver, oír y oler. Las neuronas sensoriales en su extremo apical tienen una estructura diferente según el estímulo al que responden. Es por ello que va a haber distintos tipos de cada epitelio sensorial. En el cuerpo humano son 3 epitelios, que es el epitelio auditivo, el epitelio olfatorio y el epitelio visual. En el epitelio auditivo se encuentra el órgano de la audición. En el epitelio olfatorio se encuentra el olfato y en el epitelio visual se encuentra la vista, que son órganos muy complejos que captan, filtran y concentran señales del entorno hasta el epitelio sensorial que corresponde. Como mencionaba anteriormente, como seres humanos tenemos 3 tipos de epitelios, que es el auditivo, el olfatorio y el visual. Ahora voy a mencionar un concepto y su funcionamiento de cada epitelio sensorial. En el epitelio auditivo, los receptores auditivos son mecanorreceptores. El funcionamiento del oído se va a basar en células pilosas o células ciliadas auditivas, que están formadas por cilios que captan las vibraciones de las ondas sonoras en un líquido dentro del oído en la parte interna, que se llama endolinfa. En el epitelio olfatorio, los receptores olfatorios son quimiorreceptores. Los neurotransmisores del olfato expresan proteínas que interaccionan con las sustancias que hay en el aire e ingresan en el cuerpo humano. En el epitelio visual, las neuronas sensoriales de la retina del ojo se conocen como fotorreceptores, que son los bastones y los conos, y actúan al interaccionar con los fotones de la luz mediante diferentes pigmentos. De los 3 epitelios sensoriales que existen en el cuerpo humano, el olfatorio y el visual se consideran parte del sistema nervioso central. Es porque estos nervios conectan directamente el epitelio sensorial y el cerebro. Del tejido conectivo.
El tejido conectivo tiene su origen en el mesodermo, donde a partir de la cual se van a formar la mesenquima, donde este es un tejido conectivo primitivo. Las células mesenquimatosas migran a todo el cuerpo y forman los tejidos conjuntivos y sus células. Las diversas variedades de tejido conjuntivo tienen a su cargo funciones especializadas, entre ellas el soporte estructural, como el que va a realizar el cartílago, los ligamentos que sostienen de manera conjuntiva los huesos y los tendones que se unen a los músculos y los van a fijar a los huesos brindando apoyo. El tejido conjuntivo también va a constituir un medio de intercambio de desechos, nutrientes y oxígenos en la sangre y diferentes tejidos. Además, este va a tener un intercambio que va a permitir que los epitelios se nutran, también se oxigenen y liberen desechos, ya que todos estos son avasculares. Tejido conectivo embrionario, donde va a haber el tejido conectivo mesenquima y tejido conectivo mucoso. El tejido conectivo mesenquima, este tejido embrionario será el que va a dar lugar a todos los tejidos conectivos. Aún después del nacimiento siguen quedando células de este tipo en el organismo. El tejido conectivo mucoso lo encontramos en el cordón umbilical del feto y este está compuesto de gelatina de Wharton. También va a haber una clasificación del tejido conectivo maduros, que este sería el tejido conectivo laxo y densos. En el laxo estaría tejido conectivo areolar, adiposo y reticular. En el denso tendríamos el tejido conjuntivo denso regular, irregular y elástico. También va a estar, tenemos las clasificaciones de cartílago, tejido óseo y tejido conectivo líquido, donde aquí en este tejido conectivo líquido va a haber el tejido sanguíneo y la linfa. Gracias. Células del tejido conectivo, entre ellas tenemos a los fibroblastos. Como se puede visualizar en esta imagen, los fibroblastos se encuentran aquí. Estas son células que presentan una capacidad de fabricar las fibras. Son células de forma estrellada y alargada, como se puede ver en esta imagen. Son estrelladas y alargadas. Por otro lado tenemos a los adipocitos, que están de este lado. Estos adipocitos son células que almacenan lípidos. También forman un tejido conectivo particular del tejido adiposo, y como se puede visualizar son de forma redonda o esférica y presentan grandes vacuolas en su interior que contienen lípidos. Por otro lado tenemos a los linfocitos, que están ubicados en esta parte. Estos linfocitos son células que actúan en defensa de nuestro propio organismo contra cualquier agente patógeno o microorganismo, y esto produce anticuerpos, o también llamados linfoquinas. Por otro lado tenemos a los macrófagos, que están ubicados en esta parte. Estos son los macrófagos. Estos macrófagos son células sanguíneas que se modifican, que son modificadas ya por los monocitos, que contienen la capacidad de atacar y digerir microorganismos, pero por medio de la fagocitosis. Por otro lado tenemos a los eosinófilos, que es esta parte, son estas cositas redonditas, que son células sanguíneas. ¿Cuál es la sustancia fundamental del tejido conectivo? En realidad no hay una sustancia fundamental única, sino un conglomerado conjunto de proteínas sobre las cuales se fijan las sales y los minerales para que puedan formar el tejido conectivo. En combinación con las fibras como el colágeno, la elastina, la reticulina, para que lleguen a formar la matriz extracelular. Y entre ellos se encuentran los proteoglicanos, que son la combinación del resto del carbono más una proteína y una cadena de proteína. También tenemos a los glicosaminoglicanos, que son macromoléculas
y a su vez tenemos a las glicoproteínas, que son estructuras ramificadas. También pueden haber las proteasas, que estas son las que destruyen la sustancia fundamental y permiten su renovación. Este tipo de sustancias son secretadas por los macrófagos y los fibroblastos. Yo hablaré sobre 5 patologías que se pueden producir en el tejido conectivo. Aquí tenemos al lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune con manifestaciones clínicas variadas. En la imagen que presento a continuación, podemos ver lesiones cutáneas en forma de mariposa entre las mejillas y el puente nasal. También se pueden presentar otras manifestaciones como artritis, nefropatía, entre otras. Se dice que la epidemiología es más recurrente en mujeres y va con una incidencia de 15 a 50 casos por cada 100.000 personas. En el caso de la esclerosis sistémica, se trata también de una enfermedad autoinmune multisistémica que ocasiona una alteración estructural y vasorreactiva del endotelio vascular con acúmulo de colágeno. Afecta a la piel, el sistema gastrointestinal, corazón, pulmón y riñón, con una incidencia de 19 casos por 1.000.000 de personas. También afecta mayormente a las mujeres. Al hablar del síndrome de Sjögren nos vamos a referir a que es un trastorno linfoproliferativo autoinmune que determina un daño de las glándulas exocrinas, especialmente de las glándulas salivales y las glándulas lacrimales. Este padecimiento es muy común, ya que puede llegar a afectar del 2 al 3% de la población, aunque con diferente grado de severidad. Algunas de las manifestaciones clínicas que se puede presentar en este síndrome es ojo y boca seco, acidosis tubular renal, neumopatía intersticial, desarrollo de linfoma de las células B, entre otras. La enfermedad mixta del tejido conjuntivo presenta signos y síntomas de combinación de trastornos, especialmente de lupus, esclerodermia y poliomielitis. Por este motivo, la enfermedad del tejido mixto a menudo se conoce como una enfermedad de superposición. Los síntomas de las enfermedades por separado no suelen aparecer al mismo tiempo. En lugar de ello, suelen ocurrir con una secuencia durante varios años, lo cual complica aún más el diagnóstico. Por lo general, los primeros signos y síntomas afectan las manos. Es posible que se inflamen los dedos y que las puntas de ellos se tornen blancas y pierdan sensibilidad, y a menudo a respuesta de la exposición al frío. En las etapas más avanzadas es posible que se vean afectados algunos órganos como los pulmones, el corazón y los riñones. La artritis reumatoide es un trastorno inflamatorio crónico que puede afectar más que solo las articulaciones. En algunas personas, el trastorno puede dañar distintos sistemas corporales, incluida la piel, los ojos, los pulmones, el corazón y los vasos sanguíneos. Es un trastorno autoinmunitario que ocurre cuando el sistema, dicho de paso decirlo redundante, inmunitario, ataca por error los tejidos del cuerpo. Afecta el revestimiento de las articulaciones y causa hinchazón dolorosa que puede finalmente causar erosión ósea y la deformidad de las articulaciones. Afecta al casi 1% de la población en todo el mundo.